Mi madre me envió un mensaje: estás fuera de la casa. Ya no confiamos en ti. Simplemente respondí: tiene sentido. Entonces, silenciosamente, cancelé mi autoridad de subvención y retiré un anticipo de $24,000 que había emitido. 2 días después, su asesor financiero me envió un correo electrónico: hemos tenido un problema importante. Por favor, llame de inmediato. No lo hice. Una semana después. Mi madre me dio 24 horas para salir de la casa. Ni siquiera llamó, simplemente envió un mensaje mientras yo estaba sentado en el porche tomando café: tienes hasta mañana para irte. Chris se muda. Ya no confiamos en ti. Lo miré durante mucho tiempo, no porque no entendiera lo que significaba, sino porque entendí exactamente lo que significaba. Mis padres me estaban cortando de la casa, de su confianza, de ellos. No respondí con preguntas, ni con enfado, ni con una explicación. No supliqué ni discutí. Simplemente respondí: tiene sentido. Eso fue todo. A las 5 de la tarde de ese día, ya me había ido. Me llevé solo lo que era mío, dejé el resto. No le dije una palabra a Chris, no esperé a que apareciera, aunque sabía que lo haría. Probablemente no podía esperar para lanzar sus maletas en el dormitorio principal, como si fuera el dueño del lugar. Mis padres no solo le habían dado la casa, le entregaron la victoria. Él había estado manipulándolos durante meses, y ahora ganó. Me quedé en casa de mi tía Sara. Ella no hizo preguntas, simplemente me dio la habitación de invitados y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Es la hermana mayor de mi madre, y no han hablado mucho desde la mudanza a Portugal, pero es perspicaz. Creo que supo desde el principio que algo andaba mal. Esa noche, me acosté en la cama de invitados mirando el techo, intentando repasar los últimos meses, tratando de identificar el momento exacto en que las cosas empezaron a cambiar. Todo se remontaba a Chris. Nunca le gustó que yo fuera en quien confiaran para cuidar la casa. Dijeron que era temporal, solo hasta que se instalaran en Europa, pero yo sabía que no era solo eso. Yo había sido el encargado del mantenimiento, coordinando con su asesor financiero, Dennis, ocupándome del seguro, el mantenimiento, incluso los servicios públicos. Hice que todo funcionara sin problemas. Chris lo odiaba. Siempre había sido el niño de oro a sus ojos, hasta que finalmente tuvieron que depender de uno de nosotros para algo real, y de repente yo era el confiable. Empezó a llamarlos con más frecuencia, siempre cuando yo no estaba, diciéndoles cómo yo trataba la casa como un lugar de fiesta, que estaba gastando dinero a lo loco, que dejaba que extraños se quedaran, que tenía amigos usando sus coches. Nada de eso era verdad, pero estaban a medio mundo de distancia, y Chris sabía cómo hacerse pasar por inocente. No fue difícil venderles una versión fantástica de mí si eso significaba que él obtenía la casa y una parte del fideicomiso. Así que, mientras él mentía, yo simplemente seguí manteniendo todo, silenciosamente, responsablemente, como me pidieron. Ni siquiera me confrontaron, solo el mensaje: tienes hasta mañana para irte. Chris se muda. Ya no confiamos en ti. No solo estaba herido, estaba acabado. Y me quedaba una carta por jugar. Antes de irme, inicié sesión en el portal de la propiedad. Tenía acceso administrativo a su fideicomiso de propiedad, que incluía fondos para reparaciones de emergencia en el hogar. Terminé mi propia autoridad, y retiré un anticipo de $24,000 que había emitido para un proyecto de tejado que Dennis había aprobado previamente. No les debía ese dinero, era parte del presupuesto del plan. Pero no estaba dispuesto a dejarlo allí para que Chris lo malgastara. 2 días después, recibí un correo electrónico de Dennis. Asunto: problema urgente e inmediato. Decía: Matthew, tenemos un problema grave con el fondo de la propiedad. Por favor, llámame lo antes posible. No respondí. Esa semana, no tuve noticias de mis padres, ni siquiera un mensaje pasivo-agresivo. Pero sí escuché a los vecinos. Chris se había mudado, solo al principio, luego con su novia, Jessica, quien, por lo que sé, tenía 2 meses de retraso en el alquiler y bebía vino en caja a galones. El césped no se cortaba, la basura se acumulaba, el sistema de seguridad que yo había instalado fue desconectado. La música sonaba a todo volumen por la noche, y alguien presentó una queja por ruido.
7 días después de que me fuera, pasé por la casa a altas horas de la noche y aparqué al otro lado de la calle. Parecía triste. Luces encendidas en todas las habitaciones, como si estuviera ocurriendo una fiesta. Latas de cerveza vacías en el borde del porche, un cenicero apoyado en el alféizar de la ventana, y su coche, su preciado descapotable, aparcado medio en el césped como algo secundario. No llamé a la puerta. No llamé por teléfono. En cambio, a la mañana siguiente, regresé con una cámara. La coloqué detrás de un respiradero en el garaje independiente, mirando hacia la puerta lateral. Otra fue detrás de los arbustos, con vistas al patio trasero. Una tercera, más pequeña, la escondí debajo de la terraza, inclinada hacia la ventana de la sala de estar. No me importaba pillarlos haciendo algo ilegal. Simplemente necesitaba mostrar la verdad. Porque aunque mis padres no quisieran creerme, no podían ignorar lo que veían. Le di a grabar, me fui. Ahora era solo cuestión de tiempo. 3 días después de que las cámaras se activaran, tenía más metraje del que sabía qué hacer. La casa se había convertido en una cueva de fraternidad. Chris y su novia, Jessica, básicamente estaban ocupando. Al menos 6 personas diferentes entraban y salían, bebiendo en el patio trasero, poniendo música a todas horas. Un tipo estaba desmayado en una silla de jardín al mediodía, sin camisa y con un sándwich a medio comer en el pecho. Lo veía todo desde el portátil de mi tía, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Cada clip se sentía como otro clavo en el ataúd. Bolsas de basura apiladas en los escalones traseros, una ventana de cocina rota que nadie se molestó en cubrir, alguien orinando desde la terraza, muy elegante. Pero lo peor fue lo que hicieron en el interior. A través de la ventana de la sala de estar, podía ver que los muebles habían sido reorganizados como una habitación de dormitorio. Cojines de sofá en el suelo, la mesa de centro desaparecida, y lo que parecía ser una mesa de beer pong en su lugar. Una noche, vi a Chris lanzar algo al otro lado de la habitación. Al día siguiente, faltaba una pantalla plana de la pared. La estaban destruyendo, la casa de mis padres, la que yo mantuve impecable durante más de un año. No tenían ni idea. Así que finalmente me puse en contacto. No con Dennis, no con Chris, sino con mis padres. Envié un mensaje, sin explicación, solo un enlace a una carpeta de metraje seleccionado. Lo llamé "¿Qué se están perdiendo?". Luego esperé. Durante horas, nada. Sin respuesta, sin llamada. Supuse que quizás me habían bloqueado, o que estaban demasiado orgullosos para abrirlo. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Mi madre. La primera vez desde que me echó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Su voz era baja: necesitamos hablar. A la mañana siguiente, lo intentaron de nuevo. Ignoré ambas llamadas. Luego me llegó un correo electrónico de mi padre. Una sola línea: vimos los vídeos. Estábamos equivocados. Ni siquiera intentaron defender a Chris. Sabían que el metraje era brutal. 2 días después, me enviaron otro mensaje: nos estamos encargando. Por favor, no vayas a la policía. Nosotros manejaremos a Chris. No pregunté a qué se referían, pero sabía que lo que venía después no iba a ser bonito. Esa misma tarde, Chris salió furioso de la casa durante una tormenta, con una bolsa al hombro, gritando por teléfono. Jessica lo siguió, arrastrando una maleta por el césped, gritando. Una de las cámaras capturó el momento en que él pateó la puerta principal por frustración, luego se alejó cojeando descalzo. Revisé la cuenta del fideicomiso familiar esa noche. El acceso de Chris había desaparecido. También el de Jessica. Mis padres los cortaron por completo. No más pagos, no más favores. Más tarde esa semana, me enviaron otro mensaje: puedes volver ahora. Queremos arreglar esto. Por favor. Pero yo no quería volver. Les dije que no quería discutir, pero que la casa ya no se sentía como mía, no después de todo. Encontraría mi propio lugar. Ellos podían quedarse con la casa. Yo solo la visitaría de vez en cuando, para asegurarme de que no hubiera más invasiones de cucarachas. Mi madre no respondió después de eso. Mi padre sí, solo una línea: lo sentimos. Les creo,
pero no cambió nada. Firmé un contrato de arrendamiento de un apartamento de una habitación cerca de mi trabajo y me mudé de casa de mi tía. La vida empezó a sentirse normal de nuevo. Tranquila, lo cual fue agradable por un tiempo. Entonces Chris encontró una manera de recordarme que aún no había terminado. Durante aproximadamente un mes, las cosas estuvieron tranquilas. Mi nuevo apartamento no era nada especial. Un poco caro, estrecho, olía un poco a pintura vieja, pero era mío. Nadie podía echarme. Nadie podía manipularme. Y lo que es más importante, nadie podía organizar fiestas sorpresa en el patio trasero mientras yo intentaba dormir. Me recluí, trabajaba durante el día, y cada 2 fines de semana, pasaba por la vieja casa, solo para asegurarme de que todo seguía en pie. Nadie vivía allí. Mis padres habían contratado a alguien para limpiar el interior, reparar la puerta rota y reemplazar la ventana rota. El lugar estaba congelado en el tiempo, como si estuviera esperando a alguien que no regresaría. Entonces, una tarde de domingo, me detuve y lo vi, basura en el jardín. Al principio, pensé que quizás el viento había arrastrado algo, pero no. Había botellas de cerveza, bolsas de comida rápida vacías, una silla rota y un par de lo que parecían jeans empapados colgando de la rama de un árbol. No era aleatorio. Alguien lo había hecho a propósito. Caminé por la propiedad. En el patio trasero había aún más periódicos rotos, cajas de pizza y un cubo de basura volcado que no pertenecía a la casa. Supe inmediatamente quién era. Chris. Revisé las cámaras. Todavía estaban funcionando, todavía grabando. Efectivamente, la noche anterior, él y un par de tipos habían aparecido, con sudaderas con capucha, las caras no completamente visibles, pero la forma de caminar, la risa, incluso la forma en que le hizo un gesto obsceno a la cámara, indudablemente él. Trataron el jardín como un vertedero, lanzaron botellas a los arbustos, arrastraron una bolsa de basura por el césped y se fueron. Como si fuera algún tipo de mensaje. No respondí. No de inmediato. Pasé unas horas limpiándolo todo. Ni siquiera se lo conté a mis padres al principio. Pensé que quizás era una rabieta única. No lo fue. El fin de semana siguiente, volvió a ocurrir. Esta vez, derramó aceite de motor por la entrada. Tuve que llamar a un limpiador profesional para quitarlo. Me costó $380. La semana siguiente, alguien roció algo en la puerta del garaje. No pude distinguir lo que se suponía que decía, pero olía a gasolina. Llamé al departamento de bomberos, por si acaso. Después de eso, envié todo a mis padres, el metraje, los recibos, los informes. No pedí ayuda. No les pedí que lo arreglaran. Simplemente lo expuse. Respondieron al día siguiente. Mi padre escribió: hemos contactado a un abogado. Está acabado. Aparentemente, Chris había estado recibiendo una pequeña asignación a través de una cuenta fiduciaria secundaria. Nada importante, pero lo suficiente para cubrir el alquiler y cualquier otra cosa que necesitara. Se la cortaron inmediatamente. Jessica lo dejó una semana después. No más apartamento, no más coche, aparentemente, estaba a nombre de ella. La última vez que supe de él, estaba durmiendo en el sofá de un amigo y trabajando en una tienda de vapeadores en un centro comercial. Una vez intentó enviarme un mensaje de texto, solo una palabra: felicidades. No respondí. La casa vuelve a estar tranquila. Ahora paso cada 2 semanas, solo para asegurarme. Barrió el porche, corto el césped, saco cualquier basura que el viento traiga. Pero nunca me quedo mucho tiempo. No necesito hacerlo. Mis padres ya no mencionan la casa. Saben que ya no me importa. Me ofrecieron volver a incluirme en el fideicomiso. Les dije que no. No quiero su dinero. Solo quiero paz. Y ahora, finalmente, la tengo. Pensé que sería el final. Chris estaba cortado, la casa estaba tranquila y mis padres finalmente habían visto la verdad. Por una vez, todo parecía resuelto. Pero la paz no dura mucho en nuestra familia. 2 semanas después de la última limpieza, recibí un aviso de la ciudad: violación, acumulación de basura no autorizada. Multa, $275.
Aparentemente, alguien había tirado neumáticos viejos y materiales de cercas rotas al lado de la casa, no al frente, no atrás, simplemente escondidos donde la mayoría de la gente no los vería a menos que estuvieran buscando. El servicio de saneamiento de la ciudad lo había marcado durante las inspecciones de rutina. Sabía que no era aleatorio. Revisé el metraje de la cámara. Nadie se acercó a la propiedad a pie. Pero luego lo vi, un camión que pasaba lentamente por la casa a las 2 de la madrugada. En el breve resplandor de la luz de la calle, vi una abolladura familiar en el panel lateral. Chris ni siquiera se molestó en esconder el vehículo. Estaba haciendo de esto un pasatiempo de vandalismo menor, lo suficientemente pequeño como para no atraer la atención seria de la policía, pero lo suficientemente frecuente como para costarme tiempo y dinero. Quería recordarme que todavía estaba por ahí, que todavía tenía dientes, aunque ahora estuvieran desafilados. No llamé a mis padres, no de inmediato. En cambio, llamé a otra persona. Un tipo llamado Mitch que solía hacer seguridad privada para eventos. Me debía un favor. Le pedí que hiciera una revisión cada pocos días, sin uniforme, nada obvio, solo echar un vistazo al lugar. Mitch me llamó 3 días después. Lo vi aparcado al otro lado de la calle, dijo. No se bajó, simplemente se sentó allí durante 15 minutos, luego se fue. Eso era todo lo que necesitaba. Le envié un correo electrónico a mi padre, sigue dando vueltas. No ha terminado. Esta vez, la respuesta vino de ambos padres, firmada conjuntamente, hemos vuelto a consultar con un abogado. Estamos emitiendo una orden formal de cese y desistimiento. Si la viola, escalaremos. Era firme, fría, diferente de sus mensajes anteriores, que siempre estaban teñidos de culpa o vacilación. Esta se sentía definitiva. Unos días después, Chris me envió otro mensaje de texto. Esta vez era más largo, los envenenaste contra mí. ¿Crees que ahora les importas? Solo eres su conserje. No respondí, pero guardé el mensaje. Recibí otro aviso la semana siguiente, esta vez de una empresa de paisajismo. Alguien había programado una cita falsa a mi nombre, y se habían presentado, hecho la mitad del trabajo, y luego me lo habían facturado. Cuando llamé para cancelar, dijeron que el tipo que lo recibió parecía borracho y pagó en efectivo por adelantado. La factura todavía estaba a mi nombre. La pagué, $120. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería tener un rastro documental. Envié la factura a mis padres, adjunté el metraje, los mensajes, las notas de vigilancia. Luego les envié un último correo electrónico, córtalo por completo. No solo el fideicomiso. Todo. Al día siguiente, mi padre llamó. Contesté. Está hecho, dijo. Está fuera de todo. Permanentemente. No pregunté qué significaba eso. Si habían revocado futuras herencias, si habían congelado todas las cuentas, si habían bloqueado su número. No me importaba. Simplemente dije, bien. Es extraño. ¿Crees que las familias pelean y perdonan, que no importa lo mal que se pongan las cosas, los lazos de sangre se mantienen? Pero a veces simplemente se rompen, y cuando eso sucede, no hay forma de arreglarlo. Chris se ha ido. No lo he visto ni oído de él en más de un mes. La casa sigue en pie, tranquila, limpia. Mi apartamento se siente más como mi hogar ahora. Todos estamos solos ahora, y sinceramente, creo que esta es la familia más saludable que ha habido nunca. Pasó un mes completo sin una sola palabra de Chris. Sin basura, sin aceite en la entrada, sin camiones extraños merodeando por la casa. Fue inquietante, sinceramente. No te das cuenta de lo acostumbrado que te has vuelto al caos hasta que desaparece. Me encontré revisando las cámaras más por costumbre que por preocupación. Cada vez, era lo mismo. Nada. Solo el viento moviendo los setos y las ardillas cruzando la cerca. Aún no se sentía como paz. Se sentía como la parte tranquila de una película de terror, donde sabes que algo todavía está ahí fuera. Entonces sonó mi teléfono. No reconocí el número. Saltó al buzón de voz. Su voz salió, ronca, como si hubiera estado llorando o fumando sin parar o ambas cosas. Ganas. Para que lo sepas, ha perdido todo.
Está viviendo en algún motel de mierda al lado de la enero del 80 con 2 tipos del trabajo. He terminado. No te molestes en devolver la llamada. No lo hice. La escuché una vez, la guardé y la archivé con todo lo demás, el metraje de seguridad, las facturas, los mensajes de texto. Tenía una pequeña carpeta en mi portátil ahora etiquetada Cosas de Chris. Ya no la necesitaba, pero tampoco estaba lista para borrarla. Reenvié el buzón de voz a mis padres sin un mensaje. Más tarde esa noche, mi padre respondió, gracias. Hemos cortado todo acceso restante. Se acabó. Sonaba definitivo. Y quizás lo era. Según un amigo abogado con el que hablé unas semanas antes, mis padres podrían bloquear legalmente a Chris de cualquier futuro acceso financiero, no solo los fondos fiduciarios actuales, sino cualquier herencia en el futuro. Si lo impugnaba, tendría que llevarlos a los tribunales, y no tenía el dinero, la evidencia, o francamente, la inteligencia para hacerlo. Aún así, no me permití relajarme todavía. El sábado siguiente, pasé por la casa, en parte por costumbre, en parte por mantenimiento. El jardín delantero estaba en buen estado. Había contratado a un chico local para cortar el césped cada 2 semanas. Pero los macizos de flores estaban un desastre de nuevo, con mucha maleza y desiguales. Pasé aproximadamente 1 hora quitando las malas hierbas, enjuagando el camino, apretando una bisagra de puerta suelta y reponiendo las baterías de la luz de seguridad. Ya no era mi casa, en realidad, pero todavía la trataba como algo que valía la pena proteger. Incluso después de todo. Esa misma tarde, mi madre llamó. No un mensaje, una llamada real. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos antes de contestar. No dijo hola. Lo primero que salió de su boca fue, te extrañamos. Me quedé callado. Luego dijo, estábamos equivocados en todo. No discutí. No necesitaba hacerlo. Me dijo que habían estado observando la casa a través de las transmisiones en vivo a las que les había dejado acceso. Vieron cómo seguía apareciendo, limpiando, reparando, asegurándose de que las cosas no se desmoronaran. Es más tuya que suya, dijo. Siempre lo fue. Hubo una larga pausa. Luego dijo, no espero que vuelvas a vivir allí. Sé que has seguido adelante. Pero gracias por no rendirte con ella. O con nosotros. Tampoco supe qué decir a eso. Cuando terminó la llamada, me senté en el patio trasero un rato, en el mismo lugar donde Chris y sus amigos solían tirar latas de cerveza. Ahora estaba tranquilo. Solo el sonido de la brisa atravesando los árboles, el zumbido ocasional de un coche que pasaba. Sin gritos, sin cristales rotos, sin rabia. Finalmente se sentía como paz. Al día siguiente, quité las últimas malas hierbas de la cerca trasera, dejé una nota en el mostrador de la cocina con una lista de verificación para el servicio de limpieza, cerré con llave y regresé a mi apartamento. No sé dónde está Chris ahora. Jessica no volvió a llamar. Mis padres dejaron de mencionarlo. Es como si se hubiera desvanecido. Quizás encontró otro sofá donde dormir, o quizás finalmente se dio cuenta de que había quemado todos los puentes por los que había caminado. Las cámaras siguen funcionando, pero ahora las reviso menos. No hay nada que ver. No somos la misma familia que éramos hace un año. El daño no desaparece solo porque alguien diga lo siento. Pero el fuego se ha apagado, y eso es suficiente. Todos estamos solos ahora, exactamente donde necesitamos estar. Era un jueves por la tarde cuando recibí el mensaje de mi madre, si alguna vez vuelves a pasar cerca de la casa, hay una pequeña caja para ti en el armario de arriba. Íbamos a dártela antes de irnos. Sin prisa. No le di mucha importancia. Tenía el fin de semana libre y de todos modos planeaba pasar por la casa, solo para revisar las canaletas. Había llovido mucho la semana pasada, y la propiedad todavía necesitaba atención de vez en cuando, aunque nadie viviera allí. Llegó el sábado y aparqué en el mismo lugar de siempre, justo al lado de la entrada. Se veía quieta, la clase de quietud que solo se asienta cuando algo realmente ha terminado. Durante mucho tiempo, esa casa había sido un campo de batalla. Resentimientos silenciosos en las paredes, daños en las esquinas de los que nadie hablaba. Ahora volvía a ser solo la casa. Hice lo de siempre.
Caminé por el perímetro, me aseguré de que las ventanas estuvieran cerradas, quité con la manguera algunos excrementos de pájaro de la barandilla del patio. Luego subí. El armario del pasillo no se había tocado en meses. Abrí la puerta, esperando encontrar una vieja caja de zapatos o algunas fotos olvidadas, pero estaba más limpio de lo que recordaba. Solo una cosa dentro, una caja azul marino, quizás del tamaño de un libro grande. Sin nota, sin nombre. Simplemente sellada con una tira de cinta. Dentro había 3 cosas. Primero, un sobredoblado con mi nombre, escrito con la letra mayúscula de mi padre. Segundo, un anillo, el de nuestro abuelo, el que mi padre solía llevar cuando éramos niños. Tercero, una memoria USB. Me senté en la cama y abrí la carta. Era corta: Matthew, hiciste lo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a hacer. Protegiste a esta familia, incluso cuando no lo merecíamos. Le dimos a Chris una oportunidad tras otra porque teníamos miedo de lo que significaba renunciar a un hijo. Pero tú nunca usaste eso para tu ventaja. No solo cuidaste la casa, nos cuidaste a nosotros. Lo sentimos. Con amor, papá. Simplemente lo miré durante un rato. No lloré. No me sentí triunfante. Simplemente me sentí cansado. No de una mala manera, más bien como esa quietud agotadora que se obtiene después de terminar algo que te ha quitado todo. El anillo, me lo metí en el bolsillo. La memoria USB, la conecté a mi portátil esa noche, de vuelta en mi apartamento. Era una colección de vídeos antiguos. Chris y yo de niños. Cumpleaños, viajes de campamento, mañanas de Navidad. Ni siquiera recordaba algunos de ellos. Sin embargo, había un clip, donde tendríamos 6 y 8 años, montando en bicicleta por la entrada. Chocamos, los dos nos caímos, y Chris, cubierto de manchas de hierba, extendió la mano y me ayudó a levantarme. Vi ese 2 veces. No volví a saber de él. Ni después de Jessica, ni después del vandalismo, ni después del último corte financiero. Fue como si desapareciera en algún rincón del mundo que no nos incluía a ninguno de nosotros. Y creo que eso es lo mejor. La casa permanece tranquila. Mi apartamento se siente más como mi hogar de lo que nunca lo hizo. Mis padres envían un mensaje cada 2 semanas, generalmente algo ligero, una receta, una foto de Portugal, actualizaciones sobre su jardín. Ya no hablamos de Chris. No necesitamos hacerlo. A veces me pregunto si él observa la casa, solo para ver si todavía la reviso. A veces me pregunto si alguna vez superará lo que lo hizo así. Pero ese ya no es mi problema. Todos estamos solos ahora, y por primera vez en mucho tiempo, así es exactamente como debe ser.